Proseguimos a dar inicio a la ponencia Online Gig Workers, riesgos y peligros en escenarios laborales informales mediados por economías digitales. Ponente principal, Gregorio Enrique Puello. Y se prepara para la siguiente ponencia, liderazgo pedagógico directivo, alcances, posibilidades y retos para las instituciones educativas públicas. Ponente principal, Arleison Arcos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Gregorio Enrique Puello Socarrás. Yo soy el ponente el día de hoy con nuestro proyecto que se denomina Online Gig Workers, riesgos y peligros en escenarios laborales informales mediados por economías digitales. En este trabajo, este proyecto, esto procede de un proyecto que desarrollamos en conjunto con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, dentro de la convocatoria de investigación de este año. Estamos haciendo un estudio exploratorio de las condiciones de riesgo laborales de los bici domiciliarios que trabajan con plataformas digitales en las principales ciudades de Colombia. Entonces, yo soy el investigador principal, trabajo como líder de investigación del programa de Administración de Seguridad y Salud del Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y conté con la colaboración de dos colegas, la profesora Jenny Andrea Romero González, quien es psicóloga, eh, y nos acompaña desde la Universidad Iberoamericana de México, de Ciudad de México, el profesor Juan Carlos Acosta Quevedo, de la Corporación Universitaria Unitec, quien también es ingeniero industrial y quien también está, digamos, participando en el proyecto. Entonces, pues la búsqueda de este proyecto, o sea, este proyecto nace, como les menciono, del interés de conocer un poco lo que son los riesgos laborales en estos nuevos escenarios digitales, en donde hay nuevas formas de trabajo, pero asimismo también se presentan nuevas interacciones y nuevos desarrollos desde la perspectiva de los riesgos de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, pues tenemos como, digamos, como para introducirnos un poco en el tema, vemos que existe la denominada economía colaborativa, ¿sí? Que de acuerdo con autores como Birenbaum, es un trabajo que en el momento se encuentra invisibilizado. No existen estudios exhaustivos que pues, permitan entender un poco las interacciones de estos trabajadores que derivan su sustento de esta aplicación con estas aplicaciones, ¿sí? Pues la idea de estas aplicaciones es un poco aumentar la productividad, eh, también reducir costos, pero al mismo tiempo y pues brindar un mejor servicio a los clientes. Sin embargo, hay algunas cosas que es bueno tener en cuenta en ese sentido cuando se trata de los riesgos a seguridad y salud del trabajo, que es uno de los principales temas en donde se ve, digamos, se, se precariza un poco la labor en beneficio de la productividad. Rompiendo así un equilibrio, de esa manera el equilibrio entre la salud y seguridad de los trabajadores y la productividad de la empresa, que deben siempre estar, o en la visión que tenemos, deben estar en equilibrio. Es una oportunidad, o sea, no hay que mencionar pues esto como algo negativo per se, sino que pues es una oportunidad para ambos grupos de personas, y tanto para los empleadores como o los empresarios como para los trabajadores, pero pues que requiere unos equilibrios y requiere también una serie de disposiciones que exceden o están por fuera del ámbito, digamos, legal, pues no están reguladas en Colombia. Eh, Lamentablemente, el hecho de que haya esta pugna entre la productividad y la seguridad y salud, pues hace que se precarice y se pierda la calidad de los empleos. Entonces, pues nuestra investigación o nuestro ejercicio de exploración, pues busca entender un poco esas nuevas relaciones, esos campos de exploración sobre las formas en que los riesgos y los peligros pueden estar interactuando con estas condiciones de seguridad y salud del trabajo, para estos nuevos escenarios laborales. Ese es como nuestro planteamiento del problema. Nos orienta la pregunta: ¿cuáles son las condiciones y factores de riesgo en domiciliarios que trabajan con plataformas digitales en escenarios de informalidad laboral de las principales ciudades de Colombia? Este es un proyecto que lo hacemos en diferentes ciudades, no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades. Nuestro objetivo es explorar los aspectos esenciales de estos factores de riesgo, pues para poder empezar esa discusión. Es un estudio que pues
si bien tiene un interés en comprender muchas cosas e incluso también tratar de dar una solución, pues lo que vemos es que requerimos primero un acercamiento. Entonces, por eso hablamos de una exploración primaria para poder de pronto avanzar más adelante en una segunda fase del proyecto o en la medida en que las posibilidades lo den, eh, tratar de establecer medidas de control, intervenciones, co-crear soluciones eh, con estos grupos de trabajadores. ¿Listo? Para, digamos, para organizar el proyecto, pues nosotros en primera medida establecimos un marco teórico, ¿m? En el cual ese marco teórico, pues lo que hicimos fue tratar de orientarlo desde tres perspectivas o desde tres macro temas. El primer aspecto relativo a todo lo que tiene que ver con comportamientos organizacionales, a pesar desde una perspectiva un poquito más crítica, porque estamos hablando de una organización digital, una organización, digamos, desde la perspectiva de lo laboral, tiene ciertos niveles de organización, pero resulta que desde el punto de vista de la operación, la organización se vuelve informal, ¿sí? Es decir, tiene una operación, unos niveles estratégicos digamos, de coordinación que son formales, pero en su operación son informales. Dependen de esa fuerza de trabajo que no está reconocida como empleados propiamente dichos. ¿Sí? Ese es digamos, esa es la estrategia del negocio. También en eso influye mucho el tema de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, por eso quisimos un poco acudir a las teorías que tienen que ver con comportamiento organizacional y con las relaciones sociales de diferentes grupos, ¿sí? De personas, en este caso, trabajadores informales. También otro de las teorías o de los marcos teóricos que pudimos abordar, los macrotemas, eh, habla de autores que hablan de las dinámicas de los sistemas sociales, de todo lo que tiene que ver con estas dinámicas de la sociedad y también de los sistemas, de la cibernética, para poder entender un poco la estructura, las relaciones y cómo eso puede interactuar también con este tipo de situaciones de seguridad y salud del trabajo. Y por último, para poder abordar desde una perspectiva investigativa el proyecto, pues desarrollamos unos ejercicios teóricos desde la construcción, desde las construcciones sociales en investigación social aplicada, es decir, comprender un poco más a partir de autores como Fals Borda, comprender un poco la voz de los actores, qué es lo que está pasando desde una perspectiva, desde un enfoque más cualitativo, qué es lo que viene pasando, cómo es el imaginario, cómo son las rutas de trabajo de estas personas y esto lo hicimos a través o queremos hacerlo a través porque este es un proceso, un proyecto que está todavía en desarrollo. Queremos hacerlo a través de cartografías, de conocer los mapas. De cómo se están desarrollando estos ejercicios laborales en campo. Entonces, a partir de eso, pues ya estructuramos unos métodos para esta etapa y para efectos de esta ponencia. Y pues nos basamos en dos cosas importantes que son la observación, inicialmente para conocer de primera mano cuáles son los riesgos laborales y los peligros que pueden existir en los puestos de trabajo informales. Para eso nos basamos en la norma técnica NTC 4114, que es la observación planeada de puestos de trabajo, pero adaptada a las condiciones de informalidad laboral, puesto que esta NTC 4114 es una técnica de observación, pero de puestos de trabajo formales o en empresas, ¿sí? Pero también interactuando un poco con lo prescrito en la guía técnica GTC 45, que permite identificar pues, los factores de riesgo y los peligros que en Colombia se desenvuelven o se desarrollan para poder estructurar lo que es una matriz de riesgos y peligros, matriz de valoración de riesgos y evaluación de peligros. Entonces, pues esas son como las dos principales normas técnicas que tomamos para la estructuración del método. Nosotros como investigadores pues nos dimos a la tarea de establecer primero esos criterios, luego identificar en trabajo de campo los principales factores de riesgo que se presentan en ese escenario de informalidad laboral y bueno, condensar esa información pues para poder presentar los resultados. Establecimos unas fases, ¿sí? Para poder desarrollar este ejercicio y la primera fase pues la denominamos alistar,
donde se identifican pues, los factores de riesgo, como venía mencionando, y se busca antecedentes de manera exploratoria, digamos, desde las fuentes bibliográficas. ¿Qué otros proyectos han desarrollado o han aplicado este tipo de estudios para conocer un poco más acerca de la perspectiva del trabajo con plataformas digitales desde la óptica de la seguridad y salud del trabajo? En una segunda instancia, en una segunda fase, para entender y analizar, desarrollamos la observación participante basado en la norma técnica colombiana NTC 4114, de la cual ya tenemos algunos resultados. Y pues en esa observación participante es observar el puesto de trabajo, sus factores de riesgo y sus peligros. Y adicionalmente, pues entender y analizar, queremos desarrollar la matriz de riesgo. eh, una matriz de riesgo piloto no se ha hecho o no tenemos conocimiento luego incluso de la revisión bibliográfica. No hemos encontrado que ya se haya hecho una matriz de riesgo específica sobre este grupo de trabajadores. No existe, no se ha desarrollado. Y pues para eso pues vamos a compilar los resultados que tengamos en el proceso de observación y complementado en lo posible con esas otras técnicas que nos permitan comprender mejor el, el proceso pues de los riesgos que están alrededor del trabajo. Encontramos como resultados, ¿sí? Que hay una información de base necesaria para comprender estos factores de riesgo asociados a la actividad, pero que, como decía Birenbaum, en un principio no son muy profundos, son más bien exploratorios. Hay que entender también que este tema de las plataformas digitales y de lo que es la gig economy es algo relativamente nuevo, ¿sí? O sea, no tiene, en Colombia por lo menos no tiene más de 5 años el ejercicio digamos, de comprensión de este tipo de plataformas, a pesar de que plataformas digitales ya existen desde hace algún tiempo, pero el interés sobre investigar, sobre la investigación de estos factores de riesgo y peligros en realidad no tiene más de 3 o 4 años. Entonces, pues muchas de las investigaciones seguramente se están dando igual que esta que estamos desarrollando nosotros y pues por supuesto no se tiene como la idea de qué enfermedades laborales o accidentes de trabajo pueden tener estos trabajadores con ocasión del ejercicio de sus actividades. Hay que entender pues estos trabajadores, al ser trabajadores por cuenta propia y al no estar cubiertos ni por ARL ni por el Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo, pues lo que van a encontrar, lo que vamos a encontrar es que son trabajadores que no vamos a saber qué accidentes han tenido en el pasado con ocasión de su labor o qué enfermedades laborales estén asociadas precisamente a esa labor hasta tanto no terminemos estos proyectos. Eh, ¿Qué encontramos? Que de los resultados de la revisión bibliográfica encontramos que a nivel local, regional e internacional se repiten algunos temas o se han identificado algunos temas clave, ¿cierto? Que suponen dilemas y que se han venido tratando en los diferentes escritos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con las reflexiones sobre el bienestar laboral, es decir, con esas contradicciones que hay entre la productividad y la seguridad y salud del trabajo. Otro que indudablemente es algo que se presenta en casi todos los escritos es que aparecen dos conceptos importantes que son la precariedad y la marginalidad. Son conceptos que marcan la pauta en el desarrollo de estos procesos laborales y por otro lado, pues reconocen que las gig economy o que las economías colaborativas pues son muy productivas, son parte de empresas, conglomerados que han tenido un crecimiento importante a través de los últimos años y que han tenido un éxito inusitado, contrario y contrastando un poco con la precariedad y la marginalidad de los trabajadores de los cuales se escriben estas plataformas. Por otro lado, en cuanto a la observación del trabajo de campo, la observación basada en los resultados que tenemos hasta el momento, porque este trabajo, como les digo, continúa, es que tenemos riesgos físico, psicosocial, público y vial como de riesgo alto, ¿sí? Identificados como riesgo alto, de riesgo medio, condiciones inseguras biológico y biomecánico, y el riesgo químico como el que menos puntaje tiene, eso es un riesgo bajo, ¿sí? Esto es, digamos, bastante importante tener este primer acercamiento, porque con eso se va a poder construir la matriz de riesgo que estamos buscando. Como les digo, este es un proceso que todavía está, digamos, en desarrollo y seguramente lo más probable es que se afiancen estos resultados que ya tenemos.
y que las modificaciones sean muy corticas. ¿Listo? Conclusiones principales. Las economías colaborativas, pues ya lo habíamos mencionado, hay informalidad y precariedad en la aplicación de medidas de control y los sistemas de seguridad. Y por último, para finalizar, porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pues hay estrategias tendientes a mejorar condiciones de salud de las poblaciones laborales, sin embargo, son muy precarias, son muy tímidas y hay que revisar ese tema de una manera más estructural, más como desde una política pública o más desde un ejercicio también concertado con los empleadores. Hay concepto de que el trabajo realizado por los domiciliarios implica riesgos y hay riesgos importantes para la salud que pueden convertirse eventualmente en enfermedades graves como cáncer y accidentes que pueden llevar a lesiones graves o la muerte. Y por último, un reto en estos escenarios es que hay que desarrollar más esfuerzos de investigación para generar o para poder superar esos desafíos y poder tener acceso a mayores datos que puedan colaborar en esta urgencia manifiesta que supone pues el trabajo bajo estas condiciones. No es más, me pasé un minutico más, pero les agradezco mucho su interés y bueno, cualquier inquietud o cualquier duda, aquí están las referencias. Quedo muy atento. Muchísimas gracias.